con relación a la clase y vamos a hablar de la organización de los tribunales laborales. Ese Entonces, sería el tema de hoy. sí, aquí había varios temas, entonces vamos a ir hablando, ese es lo primero que vamos a platicar. Entonces, si nos da tiempo de platicar otras cosas, lo hacemos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de los juzgados, de la organización de los tribunales de trabajo. Entonces, vamos a platicar con relación a esto y los conflictos, cuando hay conflictos relativos al trabajo, ¿verdad? Y de previsión social, entonces hay que someterlo a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, porque a ellos es que les compete juzgar y ejecutar todo lo juzgado. Porque si tenemos un conflicto, lo vamos a llevar a uno de los juzgados, ¿verdad? De juzgados de trabajo. Entonces, por eso es muy importante saber la organización de cada uno de ellos. Entonces, por esta situación que si hay un conflicto, tienen competencia los juzgados de trabajo. Y entonces cada juzgado de trabajo está compuesto por un juez, que es la persona encargada de aplicar el derecho y administrar justicia. Porque las obligaciones del juez es decidir sobre su competencia. Debe también residir en la población donde está ubicado el juzgado, ¿verdad? Y debe de asistir en horas se debe de asistir en horas de oficina regularmente y debe conducirse la forma del juez, ¿verdad? Cómo debe conducirse el juez en forma honrada y digna. Y debe de exhibirse, debe estar presente siempre en todas las audiencias, ¿verdad? Como lo platicamos en algunos de los principios, del principio de inmediación y procesal, ¿verdad? Donde deben de estar siempre los jueces presentes en cada una de las audiencias de derecho de trabajo. Como sus derechos del juez debe tener conocimiento, poder de decisión, poder de conocimiento, poder de decisión, poder de documentación, porque debe ser nombrado, ¿verdad? Y poder ejecutar y un poder disciplinario. El juez debe ser un abogado y notario. Debe estar preferiblemente estar especializado en asuntos de trabajo y debe ser nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Estas son las exigencias mayormente de un juez de primera instancia, porque en algunos lugares puede ser un juez de paz, por ejemplo, puede ser un estudiante de derecho que haya cerrado la carrera, ¿verdad? Pero si es un juez de primera instancia, debe tener altos conocimientos y ser abogado y notario activo. Y goza de las mismas preeminencias e inmunidades el juez de primera instancia, también con los magistrados, ¿verdad? También debe haber un secretario que es el encargado de ordenar el juzgado. Debe de custodiarlos, tiene también como responsabilidad la custodia de los expedientes que llegan dentro del juzgado.
el secretario da fe pública a los actos del juez. El secretario designa el trabajo para los oficiales. Es el que va a repartir, él va a recibir. El secretario es el que hace la primera resolución y luego ya distribuye ese trabajo ante los oficiales del juzgado, porque hay secretarios, ahí está el juez, está el secretario y los oficiales. De preferencia también el secretario debe ser abogado y notario. Y en todo caso, estudiante de derecho, ¿verdad? Se puede decir de derecho o de la carrera de ciencias jurídicas y sociales, porque debe tener conocimiento del derecho porque debe de resolver, ¿verdad? Como les digo, él siempre va a ser la primera resolución. El oficial pues va a también trabajar los expedientes y va a resolver algunas situaciones, pero no puede dar fe, ¿verdad? Firmar. También están los notificadores, puede ser que, que van a estar dentro del juzgado, que son los que notifican, aunque en la actualmente está la forma de notificar por casillero electrónico, que se nació en, en estos, en esta época de la pandemia, ¿verdad? Por la forma de que no se podía estar asistiendo a los juzgados y tal vez los juzgados sí se formaban dentro de los tribunales, pero por la cuestión de no poder salir y tampoco como abogados estar yendo a los juzgados por la misma situación de este virus, ¿verdad? Entonces, por favor, su audio. Entonces, por esa razón, crearon el decreto 35/2020 para poder para poder señalar como lugar para recibir notificaciones en nuestras demandas y y las actuaciones que estuvieran pendientes dentro de los procesos que podíamos llevar o llevamos y actualmente también en los juzgados se señala en un casillero electrónico, ¿verdad? Para ser notificados por medio de esta forma. Entonces, pero sí, siempre están los notificadores que son auxiliares permanentes del juez, que también hacen las notificaciones, pues ya no, la mayoría de veces ya no se presentan en las oficinas o en los lugares a notificar, pero lo hacen por medio de ese casillero, ¿verdad? Que lo mandan y se puede llegar a su correo electrónico. Cuando hay resoluciones o la sentencia, ¿verdad? También está el comisario que recibe todos los memoriales y revisa que no falte ningún requisito. Por ejemplo, algún requisito que lleven el número de proceso, que sea al juzgado, ¿verdad? Y al que corresponde, donde lo están llevando. Y también algún otro requisito, como también las fotocopias que se deben acompañar en cada demanda o en los memoriales. Entonces los comisarios son los que hacen este trabajo, ¿verdad? Entonces cada uno tiene el trabajo que realizar y es por eso que hoy estamos viendo cómo va a ser la organización de cada juzgado. O sea, pues unos pues son oficiales de los juzgados, algunos posiblemente trabajarán en el Ministerio Público y saben cómo es la situación, pero hay compañeros también que puede ser que trabajen de otra forma, no tienen este conocimiento, pues es muy importante saberlo, ¿verdad? Porque es para
realizar ya nuestra profesión y estamos hablando ya de procesal, entonces tenemos que tener estos conocimientos. Y esto lo podemos encontrar en la organización de los tribunales de trabajo y previsión social, em, en el título, en el capítulo primero del Código de Trabajo, en el artículo, a partir del artículo 283 del Código de Trabajo. Y establece el artículo 283 del Código de Trabajo que los conflictos relativos al trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. El artículo 284 establece que los tribunales de trabajo y previsión social son los juzgados de trabajo y previsión social que, para los efectos del Código de Trabajo, se llaman simplemente juzgados. Los tribunales de conciliación y arbitraje y las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente salas. El artículo 285 establece que dichos tribunales forman parte del organismo judicial y, y solicitada su intervención deben actuar de oficio, abreviando en cuanto sea posible la tramitación de los asuntos sometidos a su conocimiento. Sus sentencias firmes tienen autoridad de cosa juzgada. No pueden ser miembros, funcionarios ni empleados de un tribunal de trabajo y previsión social los que desempeñen o hayan desempeñado en los 3 años anteriores a su nombramiento cargos de dirección o representación judicial o extrajudicial en asociaciones patronales o organizaciones sindicales. Y el artículo 287 del Código de Trabajo establece que en cuanto no contraríe los principios y texto de este título en la organización de los tribunales de trabajo y previsión social, se deben aplicar supletoriamente las disposiciones de la ley constitutiva del organismo judicial. Entonces, esto es no lo que nos establece también lo que es cómo van formados los, los juzgados de trabajo, ¿verdad? Qué es lo que debe haber un juez, un secretario, los oficiales, también los notificadores y comisarios. Entonces, los juzgados de trabajo y previsión social se deben establecer juzgados con jurisdicción en cada zona económica de la Corte Suprema de Justicia. Dependiendo, ¿verdad? Cómo a su concentración de trabajadores, la industrialización de trabajo,
el número de organizaciones sindicales, tanto de trabajadores como patronales. De acuerdo al informe que previamente deben rendir el, también el Ministerio de Trabajo, oyendo previamente a la Inspección General de Trabajo. También están los juzgados de paz, que conocen de los conflictos de trabajo, cuya cuantía también, dependiendo en dónde estén ubicados, van a ser cuánto es lo que van, qué es el monto que deben conocer, ¿verdad? Entonces, según el código según como nos lo platicamos, ¿verdad? Anteriormente, de que cuando en lo que no contraría las leyes de trabajo y previsión social, va a utilizarse supletoriamente lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, aquí vamos a aplicar con relación a esto los juzgados también, que hay conflictos de trabajo y entonces, según el código, todavía nos lo señala en 3,000 quetzales, pero ya hubo una modificación, ¿verdad? Y tenemos el decreto 37/2006, que dependiendo los juzgados, ¿verdad? Hasta donde estén ubicados, eso es lo que van a conocer, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que la competencia por valor, norma que aunado a los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, entonces, del decreto 3-91 y 6-97, fijan límites que podemos interpretar también, que los jueces de paz conocen de asuntos de menor cuantía, lo que se determina del análisis del artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por inclusión, los jueces de primera instancia son competentes en asuntos de mayor cuantía, o sea, todos los asuntos que tengan mayor cuantía, y los jueces de paz en la ciudad de Guatemala, si son jueces de paz que van a conocer conflictos, también en la capital conocen de menor cuantía hasta la suma de 50,000 quetzales. Entonces, si va a haber una reclamación de esta manera, se puede hacer. Y si hay juzgados, sí hay juzgados de paz, ¿verdad? Porque hay lugares, aunque ahorita ya muchos están divididos, pero hay lugares donde hay juzgados que conocen, que son juzgados de paz, penal, de trabajo, civil, y también conocen de todas las áreas, ¿verdad? Entonces, estos juzgados están en algunos lugares, entonces, no aquí solo en la capital, sino también en los departamentos, ¿verdad? En algunos municipios de algunos departamentos. Y entonces, ahí van a conocer, pero les quiero comentar que según este decreto 37/2006, en los juzgados en la ciudad capital son hasta 50,000 quetzales. Los juzgados que eran antes 30,000. Los juzgados de paz en las demás cabeceras departamentales, en los municipios de Coatepeque, Santa Lucía, Cochumalguapa, Misco, Amatitlán y Villanueva, también conocen asuntos de menor cuantía hasta en la suma de 25,000 quetzales.
y los jueces de paz de los demás municipios, de los demás departamentos, ¿va? Con excepción de los indicados anteriormente, conocen de asuntos de menor cuantía hasta la suma de 15,000 quetzales. Entonces, si lo que ustedes como abogados piensan reclamar que es más de 15,000 quetzales, pues entonces aunque sea esté en un municipio, lo llevan al juzgado de primera instancia, ¿verdad? Y si dependiendo de si es en los municipios que les mencioné, como Guatepeque, Misco, Villanueva, Matlán, estos municipios, hasta 25,000 quetzales. Pero si son de otros municipios de otros departamentos, pues van a ser hasta 15,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, si esa cuantía que se va a reclamar pasa de 15,000 quetzales o en los municipios donde pasa de 25,000 quetzales, pues no nos conviene presentar una demanda en esos juzgados, pues entonces directamente se va a presentar nuestras demandas a un juzgado de primera instancia de trabajo, ¿verdad? Si hay exclusivamente para esto, pero aunque sea de trabajo Licenciada, sí, buen día. O sea que para el asunto en cuanto a la materia laboral, en cuanto a cuantía, sí nos tenemos que basar en el Código Procesal Civil y Mercantil para en saber, algún, en algunos casos que no se contraríe al Código de Trabajo. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Pero también tenemos que tener claro lo que no afecte, ¿verdad? Al código de trabajo. gracias. Para servirle. También podemos establecer que en los juzgados de trabajo y previsión social, ¿verdad? De trabajo, de acuerdo al artículo 288 del Código de Trabajo, se debe establecer juzgados de trabajo y previsión social con jurisdicción en cada zona económica de la Corte Suprema de Justicia, que termine atendiendo también, como les digo, a la concentración de los concentración de los trabajadores, la industrialización del trabajo, el número de organizaciones sindicales, tanto de trabajadores como patronos, el informe que previamente debe rendir el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, oyendo de previo a la Inspección General de Trabajo. Y el número de juzgados debe ser determinado por la Corte Suprema de Justicia, la cual puede aumentarlo o disminuirlo cuando así lo estime necesario. Entonces, los juzgados están a cargo de un juez que debe de ser abogado de los tribunales de la República, de preferencia especializado en asuntos de trabajo, nombrado y removido por la Corte Suprema de Justicia, por las mismas causas que procede la remoción de los jueces de primera instancia. Los jueces de trabajo y previsión social deben tener los requisitos de la ley que la ley exige para ser juez de primera instancia y gozan de las mismas preeminencias de inmunidades de todos los jueces, ¿verdad? Los juzgados de trabajo y previsión social están constituidos además también, como les digo, esto ya lo establece el artículo 289 del Código de Trabajo, que debe estar también, que nos establece también para poder eh, tener más certeza, ¿va? Un secretario que debe ser de un juez de trabajo y previsión social, un secretario que debe ser de preferencia abogado abogado de los tribunales de la República o estudiante de Derecho, y los notificadores
y escribientes que sean necesarios. El artículo 291 del Código de Trabajo establece que los juzgados de paz conocen de todos aquellos conflictos de trabajo cuya cuantía eh, es lo que les explicaba, ¿verdad? Que es cuya cuantía no exceda de 3,000 quetzales, pero es dependiendo de los municipios donde le corresponde, ¿va? Todos los jueces de paz de la República tienen competencia para conocer en aquellos conflictos donde no hubiese jueces privativos de trabajo y previsión social. Contra las resoluciones que se dicten, caben los recursos que establece la presente ley. Entonces, los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones. Entonces, en un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, dependiendo la jurisdicción donde le corresponde, ¿verdad? Entonces, va a conocer siempre cuando hay diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico, porque surgen entre patronos y trabajadores, derivados de la aplicación de las leyes, reglamentos de trabajo o de un contrato de trabajo. Entonces van a conocer cuando hay esta clase de conflictos, ¿verdad? Puede ser que hayan también conflictos colectivos de carácter económico, que una vez que se constituyan los tribunales de arbitraje y conciliación, puede haber un conflicto, o los juicios que se entablen para obtener la disolución judicial de las organizaciones sindicales y de los conflictos también que puedan surgir. También las cuestiones de carácter contencioso respecto a aplicación de leyes o disposiciones de seguridad social, una vez que la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social haga el pronunciamiento. También pueden ser el juzgamiento de faltas cometidas contra leyes y reglamentos de trabajo o previsión social, aplicando las penas correspondientes. O también pueden ser las cuestiones de trabajo, cuya cuantía también es, sea de mínima cantidad, ¿verdad? La Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social también la va a conocer la Corte de Apelaciones cuando hay una sentencia no favorable, alguna otra resolución, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar en el artículo 300 del Código de Trabajo. Y el artículo 300 del Código de Trabajo establece que la Corte Suprema de Justicia
conforme las necesidades lo demanden, determinará el número y jurisdicción territorial de las salas de apelaciones que conocerán en segunda instancia de los asuntos de trabajo y previsión social. Dichas salas están integradas por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes, electos por el Congreso de la República, debiendo presidir el tribunal el que es electo en primer término y correspondiendo la calidad de vocales primero y segundo a los otros 2 en el orden de la elección. Tendrán un secretario que debe ser abogado y notario de los tribunales de la República o estudiante de Derecho y los escribientes y notificadores que fueren necesarios. El artículo 302 establece que los magistrados de las salas de trabajo y previsión social deben tener las calidades que la Constitución Política de la República exige para ser magistrado de la Corte de Apelaciones y de preferencia ser especializado en derecho de trabajo. Gozan de los mismos emolumentos, así como de las mismas preeminencias e inmunidades, y durarán 4 años en el ejercicio de sus cargos. El artículo 303 establece que las salas de apelaciones de trabajo y previsión social conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y previsión social o por los tribunales de arbitraje cuando proceda la apelación o la consulta. Entonces, conforme la Corte Suprema de Justicia, conforme sus necesidades lo demanden, determinará el número de jurisdicción territorial de las salas de apelaciones que conocen en segunda instancia de los asuntos de trabajo y previsión social. Estos que están integrados, como les decía, por 3 magistrados propietarios, 3 suplentes electos por el Congreso de la República, debe presidir deben de presidir, ¿verdad? El primero que fue nombrado, el electo en primer término, y deben tener las calidades que la Constitución Política de la República establece para ser magistrado de la Corte de Apelaciones y de la preferencia especializados en el derecho de trabajo. Conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y previsión social o por los tribunales de arbitraje. Cuando proceda la apelación o la consulta, el presidente de la sala es el encargado de llevar el trámite de los asuntos dictando las resoluciones, las que irán firmadas por el presidente, ¿verdad? Uno de ellos es el presidente, el primer nombrado, y también su secretario. Las demás serán firmadas por todos los miembros ¿verdad? De la sala que integran la sala. Se deben hacer las votaciones el día que proceda a dictar el fallo. El presidente del tribunal distribuirá el trabajo por iguales partes dentro de los 3 magistrados. Las decisiones de este tribunal
se deben tomar por mayoría de votos de sus miembros. El personal de los tribunales de trabajo y previsión social será nombrado según la ley del organismo judicial. Entonces, ya sabemos que debe haber jueces de primera instancia de trabajo, jueces de paz, luego tenemos los magistrados, ¿verdad? Dependiendo cómo va a ser la organización, cómo va a ser la demanda, ¿verdad? De los juzgados para la demanda de trabajo, así se van a dividir, ¿verdad? El trabajo, todos, la concentración para desconcentrar un poco. Y entonces, así es como se va formando. Y luego ya vienen las salas de apelación también, y que están compuestos por 3 magistrados titulares, 3 magistrados suplentes y un secretario. Y también luego tenemos los tribunales de conciliación y arbitraje, porque es con la finalidad de mantener el justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y de trabajo. Entonces se va a integrar también los tribunales de conciliación y arbitraje, y están compuestos por un juez de trabajo y previsión social, que es el que preside, ¿verdad? En la conciliación o de arbitraje. También hay un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, y un representante titular y 3 suplentes de los empleadores, ¿verdad? O patronos. Entonces, para, para que haya una conciliación en estos casos, ¿verdad? Y luego ya tenemos los de conciliación y arbitraje, va a estar de esta manera, y un secretario también de trabajo, que va a estar también dentro de la audiencia de conciliación. Y el presidente es permanente, mientras que los demás figuran, el presidente, ¿verdad? Que es el juez, ese va a estar siempre permanente. Y los demás pueden estar ahí, este funge por un año, de enero a diciembre. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección. Los representantes deben seguir cumpliendo las responsabilidades de sus cargos hasta que tomen posesión sus sustitutos. Podrán renunciar ante la Corte Suprema de Justicia si han cumplido el periodo. Tienen carácter permanente y funcionan en cada juzgado que por la designación de la Corte Suprema de Justicia conozcan en materia laboral. Y el presidente, ¿verdad? De este juzgado de conciliación y arbitraje convocará a los representantes de los trabajadores y de patronos cuando sea necesario integrarlo. Ya los jueces que vengan en concepto de dietas, las que van a ganar lo deciden la Corte Suprema de Justicia.
La organización administrativa de trabajo. Esta organización administrativa de trabajo está integrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Inspección General de Trabajo y la Dirección General de Trabajo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sus funciones principales son dirigir y orientar la política social y laboral del país, estudiar y aplicar las leyes diferentes al trabajo que tengan por objeto armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Interviene en contratos de trabajo y previene los conflictos laborales y su solución extrajudicial. O sea, el Ministerio de Trabajo trata de resolver los conflictos, ¿verdad? Antes de llegar a tratar de solucionar los conflictos de contratos de trabajo por medio de la Inspección General de Trabajo, para que sea todo en forma administrativa, ¿verdad? Sin que vaya a tribunales de justicia. Entonces, intervienen de esta manera para solucionar estos conflictos, que sería una forma extrajudicial, porque no lo están haciendo judicialmente, sino dentro de la Inspección General de Trabajo. Entonces, eso es lo que vela el Ministerio de Trabajo a través de sus políticas, ¿verdad? Entonces, vela por la aplicación de los convenios internacionales de trabajo, controla las relaciones entre las organizaciones sindicales de trabajo y los patronos, garantizando la libertad sindical. Vela por la aplicación y fijación del salario mínimo de acuerdo a la ley. Dirige y coordina y supervisa los programas de recreación de los trabajadores del país, y como nos podemos dar cuenta, su regulación es muy escasa. Se divide en 11 unidades administrativas y 3 dependencias. Entonces, el Ministerio de Trabajo vela porque hay una parte en la iniciativa privada que se paga cuando se pagan las prestaciones del Instituto del Seguro, del Instituto Guatemalteco de Seguridad X, que dependiendo, ¿verdad? Si es una institución privada, pues se paga el 4.83, ¿verdad? Sobre del salario que cada persona debe. Y la iniciativa privada, pues paga, me parece que el 10%, un poco más, porque el Ministerio de Trabajo vela porque haya recreación para los trabajadores. Entonces se aplica para pagar la recreación del IRTRA, ¿verdad? Lo que le llaman el IRTRA. Entonces, eh, ellos velan por esta forma de recreación de los trabajadores. Entonces, a través de esta, de esta sección del Ministerio de Trabajo, ahí se verifica también para que se pague esos programas de recreación de los trabajadores de todo el país. Entonces, este Ministerio de Trabajo y Previsión Social se va a aplicar, tiene varias unidades administrativas y dentro de ellas tenemos el despacho ministerial, que va a planificar y orientar y dirigir las políticas laborales del país, coordina la ejecución de programas y proyectos de desarrollo que van a dirigirlos al sector laboral y forman parte de
del Consejo Técnico y la Unidad Sectorial de la Planificación y la Unidad de Asuntos Internacionales. Está el despacho ministerial, la Comisión Nacional del Salario, que estudia y analiza y define la fijación del salario mínimo para toda la sociedad guatemalteca. Y esta se integra por 2 representantes y 2 suplentes gubernamentales designados por la, también por esta organización a propuesta del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Está el Consejo Técnico también, la Unidad Sectorial de Planificación, la Unidad de Asuntos Internacionales de Trabajo, la Oficialía Mayor, el Departamento Administrativo, el Departamento Financiero, la Unidad de Relaciones Públicas, la Unidad de Recreación y Bienestar del Trabajador, la Dirección General de Previsión Social, y tenemos como fundamento el artículo 276 del Código de Trabajo, que establece que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene las siguientes dependencias, ¿verdad? El Departamento Administrativo de Trabajo, cuyo jefe debe ser guatemalteco, de los comprendidos también, que están los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución, y abogado de los tribunales especializados de asuntos de trabajo, la Inspección General del Trabajo, cuyo titular debe tener las mismas calidades señaladas en el inciso anterior, o sea, debe ser abogado. La Comisión Nacional del Salario, integrada por los funcionarios que determine el respectivo reglamento, y las demás que determine, o los reglamentos que dicte el organismo ejecutivo mediante acuerdo emitido por conducto del expresado Ministerio de Trabajo. Entonces, así es como debe estar formado, ¿verdad? También lo que son el Ministerio de Trabajo y sus diferentes unidades. Tenemos la Inspección General de Trabajo, que es el que vela por que se cumplan las leyes, pactos, convenios colectivos y reglamentos que formen las condiciones de trabajo y previsión social, asesorando a los patronos y trabajadores sobre su cumplimiento y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Tienen carácter de asesoría técnica del ministerio y debe evaluar todas las consultas que hagan las demás dependencias de aquel, los patronos y los trabajadores, sobre la forma en que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia y algunas de las facultades de los inspectores de trabajo y los trabajadores los trabajadores. Entonces, los trabajadores sociales también, porque deben de visitar los lugares de trabajo
pueden examinar los libros y salarios, examinar las condiciones higiénicas y deben intervenir en todas las dificultades y conflictos de trabajo y deben exigir la colocación de avisos que indiquen las disposiciones legales y deben colocar en todo momento con las autoridades, colaborar en todo momento con las autoridades de trabajo. Entonces, también la Inspección General de Trabajo vela porque se cumplan, ¿verdad? Los contratos y los pactos colectivos a través de audiencias que realiza la Inspección General de Trabajo cuando hay un despido, ¿verdad? O alguna queja, eh, se va, em, se puede enviar a las personas a la Inspección General de Trabajo para diferentes conflictos. Ellos pueden hacer conciliaciones a través de las citaciones que envían a los patronos y si hay conflictos con trabajadores y patronos y si los despiden, ¿verdad? Para antes de llegar a judicar, ¿verdad? Llevar judicialmente un proceso, lo tratan de arreglar en, en Inspección General de Trabajo a través de audiencias de conciliación y puede ser que se solucione ahí, ya no pasa al organismo judicial y se descon- también em, desconcentra un poco el trabajo en el organismo judicial y se hace a través de esas conciliaciones. Entonces, Inspección General de Trabajo, por eso es necesario que también sean abogados y notarios, también los inspectores para poder solucionar esos conflictos entre patronos y trabajadores. La Dirección General del Trabajo garantiza y promueve la libertad sindical y armoniza las relaciones entre patronos y trabajadores. Controla lo relativo a los contratos y elabora estudios para la fijación del salario mínimo. También tenemos la jurisdicción y la competencia. Entonces podemos establecer que la jurisdicción, la jurisdicción es una aptitud del juez, ¿verdad? Porque la jurisdicción es un caso determinado, porque es la aplicación que hacen los jueces, porque es lo que la ley les otorga, ¿verdad? Le otorga a un juez que pueda aplicar justicia dentro de un territorio, de todo el territorio de la República, ¿verdad? Entonces le corresponde a un juez aplicar la ley, ¿verdad? Y la competencia es la aplicación de la ley en un caso, en un lugar determinado. Es un lugar o puede ser en la aplicación de la ley dependiendo la competencia por el lugar del lugar que corresponde o de la materia que corresponde, ¿verdad?
Entonces, si gusta, ustedes pueden anotar que la jurisdicción es la facultad que tienen los jueces de aplicar justicia o de administrar justicia dentro de todo el territorio nacional. ¿Podría repetir nuevamente, licenciada? Disculpe. Sí. Entonces, jurisdicción es la facultad que tienen los jueces de administrar justicia en todo el territorio nacional. Y competencia es el límite de la jurisdicción. Porque los jueces pueden administrar justicia dentro de, no en todo el territorio, ¿verdad? Pero como los jueces están divididos por competencia, ahora están divididos por su competencia porque por la materia, ¿verdad? Por la competencia, por la materia. Entonces, dependiendo, entonces es el límite. Entonces, la competencia es el límite de la jurisdicción porque la jurisdicción abarca todo, pero la competencia abarca solo una parte, ¿verdad? Por ejemplo, hay jueces que están dentro de, si están aquí en la ciudad, pues su competencia es administrar justicia acá en los juzgados de la ciudad, ¿verdad? Puede ser un juez nombrado para un juez de primera instancia nombrado para un departamento, ¿verdad? Entonces va a ser juez de primera instancia de trabajo, por ejemplo, en el departamento del Petén, pero allá también ya hay juzgados también de primera instancia en algunos municipios, por ejemplo, en San Benito, en Santa Elena, en Poptún. Entonces ya va a ser su competencia en ese municipio que lo nombraron, ¿verdad? Ahí va a ser ahí va a ser su competencia. Entonces, si tiene jurisdicción, pero va a tener, pero como es su límite, es el límite que va a tener. Puede ser que sea nombrado no para laboral, pero puede ser para juzgado de primera instancia civil, juzgado de primera instancia de penal. Entonces, su competencia va a ser penal en el juzgado de primera instancia penal, pero ahora si es para civil, pues va a ser juzgado de primera instancia civil, esa es su competencia, ¿verdad? Entonces, esa va a ser por la materia, ahí va a ser su competencia por la materia y su lugar va a ser en el lugar, ¿verdad? Jurisdicción en ese es su jurisdicción y competencia de una vez. Entonces, es como se aplica, ¿verdad? Entonces, tenemos la competencia también por razón
como les digo, ¿verdad? Por razón del territorio, que va a ser en determinado territorio. Van a ver, póngale que van a ser 3 jueces en un lugar, pero uno va a ser de primera instancia civil, el otro va a ser de primera instancia de trabajo, el otro primera instancia de la penal. Entonces, son diferentes, ¿verdad? Entonces, tenemos la clasificación de la competencia por razón del territorio, por razón de la materia, por razón del grado, porque por grado puede ser un juez un juez de primera instancia y puede ser un juzgado de paz. Entonces va a conocer primera instancia de trabajo y juzgado de paz de trabajo, ¿verdad? Entonces, por la cuantía también. Entonces va a ser por razón del territorio, por razón de la materia, por razón del grado, por razón de la cuantía, porque por la cuantía pues va a conocer hasta eh, en un municipio, por ejemplo, va a conocer hasta 15,000 quetzales. Por ejemplo, un municipio de este departamento que no se mencionó que era de 25, pues va a ser hasta 15,000. Y los jueces de primera instancia que van a abarcar toda la cantidad, no importa cuánto vaya a cobrar en un caso, ¿verdad? Cuánto es lo que va a reclamar. Entonces tenemos estas divisiones también por esta. Se va a clasificar también de esta manera. Entonces, también tenemos reglas de competencia de acuerdo con el Código de Trabajo guatemalteco. Por sus procedimientos, por ejemplo, en el capítulo 5 del Código de Trabajo, este capítulo es el procedimiento de jurisdicción y competencia. Entonces, acá se establece todo lo relativo a la competencia de los tribunales de trabajo o previsión social. Lo podemos encontrar en el artículo 307 del Código de Trabajo, de 307 al 314 del Código de Trabajo. Entonces, los procedimientos de jurisdicción y competencia, de acuerdo al artículo 307 del Código de Trabajo, establece que en los conflictos de trabajo, la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia y del territorio, salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial, cuando se hubiere convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. El artículo 308 establece que los tribunales de trabajo no pueden delegar su jurisdicción para el conocimiento de todo el negocio que se les esté sometido, ni para dictar su fallo. No obstante, podrán comisionar a otro juez de igual o inferior categoría, aun cuando éste no fuere de la jurisdicción privativa de trabajo, para la práctica de determinadas diligencias que deban verificarse fuera del lugar donde se siga el juicio. Como les explicaba la vez pasada, de que en estos casos, cuando un juez, por ejemplo, es un juez de trabajo y presenta un trabajador una demanda en contra del patrono, pero hay que citar el juez de primera instancia, va a estar en la cabecera departamental, pero puede ser de que siempre pertenece, pero la empresa está en un municipio, pero por razón de la cuantía lo tuvo que hacer dentro de
tuvo que hacer su demanda en el juzgado de primera instancia, pero tiene que notificar a la empresa en el municipio, ¿verdad? Entonces, puede delegar a un juez de paz, porque no importa que sea de menor el cargo, ¿verdad? Pero él puede mandar por medio de un despacho, ¿verdad? Mandar a un juez de paz para que notifiquen, por medio de este juez, notifiquen al patrón. Entonces sería, o puede ser que van a notificar a un testigo, ¿verdad? Para que comparezca ante el juzgado de primera instancia. Entonces, de esta manera, el juez no puede salir de su jurisdicción, pero sí puede, él fue sometido a este conflicto a su juzgado, él sí puede comisionar a otro juez de igual o inferior categoría, aun cuando este no fuere de la jurisdicción, ¿verdad? Privativa del trabajo. Para esto es con fin de notificar la práctica de una determinada diligencia que deba verificarse fuera del lugar donde se siga el juicio. Puede ser un testigo que no esté efectivamente en el municipio de ese departamento, pues puede vivir en otro departamento o en otro municipio, pero siempre lo van a notificar a través de un juez de paz, o puede ser el juez de primera instancia de otro departamento, ¿verdad? Pero lo requiere para que se constituya ante el juzgado que él dirige. De esta manera sí lo puede aplicar. El artículo 309 del Código de Trabajo establece que el que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente por razón del territorio o de la materia, podrá ocurrir ante este pidiéndole que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. También podrá ocurrir ante el juez que considere competente, pidiéndole que dirija exhorto al otro para que se inhiba de conocer en el asunto y se remita lo actuado. En ambos casos debe plantear la cuestión dentro de 3 días de notificado. Entonces, si alguien se considera, ¿verdad?, que está demandado, pues, entonces puede plantear, ¿verdad? Puede plantear una excepción de incompetencia, ¿verdad? Porque no son competentes este juzgado para conocer y que conozca el juzgado competente por razón del territorio, ¿verdad? Puede haber una incompetencia por razón del territorio, por razón de la materia. En este caso es la misma materia, pero es un juzgado donde está demandando en otro lugar, en otra jurisdicción, entonces no le corresponde al juez, ¿verdad? A este juez. Pero la persona interesada es la que deben plantearlo. Los conflictos de jurisdicción por razón de la materia que se susciten entre los tribunales de trabajo y otros tribunales de jurisdicción ordinaria o privativa serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia. El artículo 310 del Código de Trabajo establece que para la sustanciación de las competencias, así como en los casos de conflictos de jurisdicción que se suscitaren entre un tribunal de trabajo y una autoridad que no pertenezca al organismo judicial, rigen las reglas contenidas en la ley constitutiva del organismo judicial, sin perjuicio
sin perjuicio de que el procedimiento siempre será oral e impulsado de oficio. El artículo permítame. ¿Hola? ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente, licenciada. Muy bien. Que vinieron quemando fuerte cerquita. Este, el artículo 311 del Código de Trabajo establece que resueltos los conflictos de jurisdicción a las competencias por el tribunal a quien correspondan, debe remitirse a los de mayor brevedad posible las actuaciones al juez que estime competente a efecto de que éste continúe el procedimiento. Entonces, cuando una persona se considera que o le notificaron, puede devolver la notificación manifestando que no es la persona competente, ¿verdad? Pero al resolver con relación, puede interponer una excepción de incompetencia. Al resolver esta situación, entonces el juzgado que estaba conociendo de este asunto o esta demanda debe remitir inmediatamente las actuaciones, ¿verdad?, al juzgado competente para que siga conociendo inmediatamente. El artículo 312 establece que en las resoluciones de los tribunales encargados de dirimir las competencias se debe calificar si es o no frívola la excepción de incompetencia. En caso afirmativo, se impondrá al litigante que la interpuso una multa de 10 a 100,000 quetzales. El juez de trabajo y previsión social que maliciosamente se declare incompetente será suspendido del ejercicio de su cargo durante 15 días sin goce de salario. Salvo disposición en contrario convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social de la zona jurisdiccional a que corresponda el juzgado de ejecución del trabajo. Entonces es necesario, ¿verdad?, que por eso en los juzgados debe de haber, como le digo, un juez, un secretario. El secretario también debe verificar eso de la competencia, si les corresponde o no. Igual que cuando el comisario recibe, muchos revisan y después también resulta que no es de esa jurisdicción. Y el secretario, al leer también la demanda o el conflicto que se está planteando, deben verificar para que en primera resolución ellos puedan declarar la incompetencia y remitirlo de oficio a otro juzgado oral que corresponde, en todo caso, pero para que no sucedan estas situaciones, ¿verdad? Porque en estos casos se pierde más el tiempo por estar interponiendo excepciones en lo que resuelve y lo mandan, ¿verdad? Entonces, sería bueno que al principio se resolviera de una vez esta situación, ¿verdad? Pero muchas veces no es así, ¿verdad? Y hay que estarlo solicitando.
Entonces, también tenemos que en la zona jurisdiccional a que corresponde al lugar de ejecución de trabajo, en la zona también, salvo disposición contraria o convenida a un contrato o pacto colectivo de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social. Tenemos la cuestión de competencia, también cuando hay controversia entre dos jueces o tribunales que se plantea para determinar a cuál de ellos corresponde el conocimiento de un negocio establecido judicialmente. Las cuestiones de competencia pueden promoverse por inhibitoria. Sin inhibitoria se intenta ante el juez o tribunal considerado competente a fin de que libre oficio al que corresponde para que se inhiba y remita a otro juez los autos. Se desenvuelve según la regulación especial, ya que significa la intervención de dos órganos jurisdiccionales a la vez, o puede ser la declinatoria. Se propone al juez o tribunal que se tiene por incompetente que se separe del asunto y remita el asunto litigioso al que corresponde, ¿verdad? Al juez competente. Entonces, la jurisdicción, que es la potestad de juzgar, se manifiesta principalmente a través de la sentencia que constituye el acto típico de la jurisdicción. El artículo 203 de la Constitución Política de la República establece que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales la potestad de juzgar y ejecutar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales de justicia el auxilio que quieren para el cumplimiento de sus resoluciones. La jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado y como características de ser una función obligatoria, gratuita y normalmente pública, que conforme a la clásica división tripartita también corresponde con exclusividad al organismo judicial. La jurisdicción, por razón de la materia, ¿verdad? Se divide como ordinaria que se ejerce en general sobre todos sus negocios comunes y que ordinariamente se presentan a la que extiende su poder a todas las personas o cosas que no están expresamente sometidas por la ley a jurisdicciones especiales. La especial es la privativa o privilegiada. Es la que se ejerce con limitación a asuntos determinados respecto a personas que por su clase, estado, profesión están sujetas a ella. Según la ley del organismo judicial,
sostiene que la jurisdicción es única y para su ejercicio se distribuye en los siguientes órganos: la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, la Magistratura Coordinadora de la Jurisdicción de Menores y tribunales de menores también, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, tribunales militares, que este sí ya no se aplica, juzgados de primera instancia, juzgados de menores, juzgados de paz o menores y los que establece la ley. Tenemos los procedimientos de jurisdicción y competencia y los conflictos de jurisdicción. ¿Alguna pregunta que tengan? Disculpe, licenciada, ¿cuándo compartirá el material del que nos habló hoy? Ahorita todavía no tenemos material, pero más adelante lo vamos a ver. Ahorita el lean sus momento no, códigos. Ahorita lean sus licenciada. códigos, por favor. ¿Qué dijo, Muy bien, licenciada? Ricardo. Disculpe. Que traten de leer bien sus códigos, la ley de la Unión Judicial, la Constitución y el Código de Trabajo. Artículos específicos, licenciada. Los que ya les mencioné en clase, todos los mencionados en clase. De acuerdo, licenciada, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran con relación a la clase que no hayan entendido con relación a la clase? Pues en mi caso, ninguna, licenciada. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, lo vamos a dejar en acá. Y entonces, necesito que lean sus leyes, que tengan presentes. Desde el principio de clase les dije qué leyes son las principales. Tienen que leerlas para que estén listos para su examen, ¿verdad? Porque puede ser que solo sean de la ley que se les pregunte.